Ya no soy eco, no. No, ya no. Ok. Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita o tratado de ver hasta ahorita? ¿Qué pasó? ¿No hay dudas? ¿Ninguno tiene dudas? ¿A poco todo está tan claro como el agua? Chicos, ¿todo claro? El que cae otorga, ¿eh? Bueno, bueno, ok. Pues vamos a empezar entonces con la cuestión de lo que falta ya para terminar esto de segundo orden. Digo, sí, de segundo orden. Vamos a ver lo que son los instrumentos de orden superior. Entonces, eh, aunque no son tan frecuentes, pero pues hay instrumentos que tienen un orden superior cuando se agrupan en términos de sus ecuaciones diferenciales. Puede ser de tercero, de cuarto, quinto, sexto orden, lo cual complica el asunto para poderlos analizar. Entonces, lo que se requiere es disminuir ese grado de instrumento que se tenga para poderlo trabajar de una manera más amable, más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de bajar los instrumentos de un orden superior a un orden menor. ¿Vieron alguna técnica ustedes para cuando estaban hablando de que en señales y sistemas, vieron algo para regresar de un sistema de orden superior a un sistema menor? A ver, Iván Palacios, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Vieron algo en señales y sistemas? Un ejemplo como tal, bueno, yo no vi, nada más se comentó que si tenías un orden muy grande, podías descomponerlo en orden de orden 2. Bueno, orden 2 o lo que Orden se 1. pueda, ¿no? Orden Realmente. menores. Ok, Ujú. ok, entonces, vamos a empezar, vamos a ver la cuestión de lo de los instrumentos de orden superior. Ok, pues vamos a la parte de los instrumentos de orden superior. Ok, entonces lo que vamos a tratar de hacer
es que los instrumentos puedan responder, los que son de un orden superior, a modelos de un orden inferior, por medio de dos posibles técnicas. Las dos técnicas que vamos a utilizar son la técnica del polo dominante y el otro es el ajuste de ceros. Entonces, son las dos técnicas que vamos a utilizar para que los instrumentos de un orden superior se puedan trabajar de forma, con un orden inferior, ¿sí? A través de estas dos técnicas, la del polo dominante y la del polo, digo, de los ajustes de cero. ¿En qué consiste la técnica del polo dominante? Pregunta, ¿en qué consiste la técnica del polo dominante? ¿Quién me dice? ¿Nadie, nunca les mencionaron el polo dominante? ¿Nunca les comentaron a qué se refería el polo dominante? No. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿A nadie? ¿Recuerdo? No. No, profe. Wow. Perdón, ¿quién les dio señales y sistemas? En general, ¿quién les dio? Tomás Aljama. Aljama. Wow, Tomás Aljama es un excelente profesor. Profesor, ¿no era que el polo relevante tenía más peso sobre los otros polos? Sí, pues eso es el polo dominante, efectivamente. Lo que pasa es que, como su nombre lo está indicando, ese polo, pues, domina a los demás. O sea, los demás se pueden en un momento dado despreciar. O sea, el efecto principal va a estar por el polo que va a estar más cercano al, pues, al eje imaginario, ¿no? O sea, ese es el que va a dominar realmente, el que va a llevar la voz cantante. Entonces, sí, efectivamente, la técnica del polo dominante consiste en desplazar, fíjense bien, desplazar a frecuencias más bajas, ¿sí? El polo para convertirlo, como su nombre lo dice, en dominante. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, fíjense bien. La técnica del polo dominante consiste en que uno de los polos se desplaza a frecuencias más bajas para convertirlo en dominante. ¿De acuerdo? Oye, tengo que cambiar los tiempos de pantalla. Ok, entonces, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que uno de los polos lo vamos a desplazar a frecuencias más bajas para convertirlo en dominante. Ajá. Y la técnica de ajustes de cero, lo que realmente es lo que se llama también como la técnica del polo cero. ¿Qué significa esto? Pues cuando existe un cero que es adyacente a un polo, ¿sí? Entonces, ya sea que el polo o el cero se juntan, se mueven lo más cercano posible para que se anulen, ¿sí? Entonces, esa es la técnica de ajuste de ceros, que también se llama polo cero. En algunas partes se conoce como polo cero. Entonces, si tenemos un cero adyacente a un polo, ¿sí? Entonces, podemos mover el cero, o ambos, cero o polo, para que se anulen. ¿Sí se entendió? ¿Sí se escuchó bien esto?
Chicos, Sí. entonces esa es la técnica del ajuste de ceros. Les digo, también se conoce como la técnica de polo cero. De hecho, ahorita recordando un poquito, cuando se toca la estabilidad en electrónicos 2, ahí, pues realmente el curso de electrónicos 2, yo en lo personal cuando lo doy, yo lo divido en tres partes principales. Primero, el amplificador operacional ideal, donde todo es bonito, ¿sí? Y segundo, el amplificador operacional real, en donde vemos precisamente toda la cuestión de respuesta en frecuencia, estabilidad, todos los errores que conllevan al operacional, que son las corrientes de polarización, voltaje de offset, ruido, etcétera, 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 ¿sí? Y el último tema, que son las aplicaciones. Entonces, ahora de esto de la técnica del polo dominante y el polo cero, se hace precisamente para poder tener mayor estabilidad en los amplificadores operacionales, ¿sí? Pero bueno, entonces, eso en teoría lo deberían de haber visto ustedes en el curso de circuitos electrónicos 2. Pero bueno, vayamos adelante. Vamos a ver entonces, vamos a empezar con lo del polo dominante, ¿sí? Entonces, vamos al polo dominante. Ok, entonces, para hablar del polo dominante, antes que eso, vamos a poner que un sistema de medición se va a poder representar de la siguiente forma en términos de polos y ceros. Entonces, a ver, una función de transferencia la podemos poner en términos de ceros y polos. Y entonces también la podemos expresar, se puede expresar también como eso ustedes pues ya lo sabían. Entonces expresamos esta función en términos de polos y ceros. ¿De acuerdo? Y
Pues vamos a poner un pequeño ejemplo para que veamos cómo se aplica esto, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplito. Bueno, supongamos que tenemos un sistema de tercer orden. O sea, tenemos un sistema de tercer orden. ¿Sí? Y esta es su función de transferencia. Obviamente esta sería ya su función de transferencia factorizada, porque a final de cuentas, cuando hablamos de que tenemos un sistema de tercer orden, pues vamos a tener un polo real, al menos un polo real, y los otros dos deben de ser complejos conjugados. ¿Sí? Entonces, supongamos que este polo es real. ¿Sí? Supongamos que los otros son los complejos conjugados. Entonces, si nos llevamos esto al plano, por acá tendremos el polo. Vamos a suponer que por acá tenemos el polo 1 y por acá van a estar los conjugados, los complejos conjugados. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es desplazar lo más próximo hacia el origen al polo P1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que desplazar lo más próximo al origen al polo 1. Entonces, ¿qué significa? Pues que el polo 1 va a ser el dominante. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Supongamos otra cosa. Ustedes me dicen si voy rápido, ¿eh? Supongamos que tenemos ahora esto. Supongamos que tenemos esos mismos polos de esta forma ahora. Ahora vamos a poner en el caso de que los tres, obviamente, ojo con esto, ya no es esta función que acabo de poner, porque siempre que se tiene una función de tercer grado, siempre va a haber polos conjugados complejos, ¿no? Este es otro ejemplo, no confundir, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, no es el mismo ejemplo de arriba, no confundir. Supongamos que tenemos ahora tres polos reales.
Sí, a ver, voy a poner ejemplo 1. Ese es el ejemplo 2, para que no vaya a haber confusión de que de esa función estoy sacando 3 reales. ¡Ojo! Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, nuevamente, el polo P1 lo vamos a desplazar hacia el origen. Y entonces, nuevamente, el polo P1 va a ser el dominante. ¿Ok? Para ambos casos, para el caso 1 y para el caso 2, este polo dominante, por eso se llama dominante, va a determinar el ancho de banda. En ambos casos, el polo 1 va a determina el ancho de banda. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Quiero que me contesten. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. A ver, vamos a poner caso 3, o sea, otro ejemplo. Supongamos que se tiene la siguiente gráfica. Pregunta, ¿quiénes son los polos dominantes? ¿O quién es el polo dominante? Voy a tener que me agarrar mi lista. A Los que ver, están más cerca al origen, ¿cuáles serían? bueno, los que están, Complejos. Complejos. ¿Serían los dos complejos conjugados? ¿Sí? Sí. Esos son los más cercanos al origen y son los que mandan. ¿Sí? Estos son los que mandan. ¿De acuerdo? O sea, independientemente que son los polos, pero también debemos considerar los ceros. ¿Ok? Entonces, esos dos polos que serían, si están a la misma altura, serían complejos conjugados y el cero. Entonces, esos son los que mandarían. Por lo que la reducción, fíjense bien, la reducción, pues quedaría de la siguiente forma, ¿no? Bueno, aquí la puedo poner. Esta sería la reducción ahora.
¿De acuerdo? Sí, entonces, esa técnica del polo dominante consiste en eso, simplemente en acercar lo más que se pueda al origen. Ajá. Pues los polos y los ceros que se puedan, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Por ahí, por ahí hay una norma, ¿sí? Que para poderlos hacer dominantes, o sea, realmente es así como, pues algo muy, experimental, muy práctico, ¿sí? Dicen que la distancia debe de ser, de 5 a 10 veces del polo que está más cercano al origen, ¿sí? Para despreciar a los que están fuera de rango, o sea, como que, pues a mí en lo personal como que no me gusta mucho eso, pero bueno, entonces fíjense bien, para poder despreciar a los polos que están, llámese fuera de rango, ¿no? Entonces, nos dicen que la distancia del polo más cercano al origen, ¿sí? Si está de 5 a 10 veces su distancia, entonces lo puedo despreciar. Esto es así. Y de hecho, por ahí hay alguna otra norma que utilizan que es 6 veces la distancia, pero bueno, ahí sí ya depende de cómo lo esté trabajando. Por ejemplo, fíjense bien. Supongamos que tenemos esto. Supongamos que tenemos eso. Entonces, hagan de cuenta que aquí tengo pues un polo. Por acá anda otro polo. Bueno, no, porque va a aparecer conjugar. Por acá otro, ¿sí? Por acá tenemos un par de ceros. Por acá otro polo y por acá otro cero. Entonces, lo que se hace, se mide la distancia, fíjense bien, se mide esta distancia que hay del polo más cercano al origen, y entonces la norma nos dice que esa distancia hay que multiplicarla por 5 o por 10, y lo que esté fuera de ese rango, adiós, queda fuera. ¿Alguien se los comentó eso? Chicos, ¿alguien les comentó eso? No. No. ¿No? No, Bueno, entonces, ok, entonces, ojo, Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que es 5 veces o 10 veces. Lo que hacemos es esto. O sea, esta sería la distancia de donde está el polo más cercano al origen. Trazamos de 5 a 10 veces la distancia, y entonces, oh, surprise, todo lo que entra ahí, vamos a ver, aquí salió Entonces, todo lo que está ahí adentro, pues son los que van a ser los dominantes, o sea, los que van a mandar. Todo lo que está afuera, pues queda fuera. O sea, todo esto queda fuera, se desprecian, ¿sí? Entonces, hay quien toma 5, hay quien toma los 10.
De hecho, hay quien toma 6, o sea, es válido entre 5 y 10 tomarlo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. ¿Se puede justificar? Pues sí, se puede justificar, pero bueno, está medio tardado la justificación y vamos, no, yo no voy a justificar absolutamente este tipo de cosas que, pues no, o sea, se mencionan porque se tocan los temas, pero realmente, pues no, 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 no. Ok, entonces, a ver, vamos a tratar de reducir una función ya numérica, con, con su apoyo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver si podemos hacer una reducción. A ver. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función de transferencia. Déjenme cambiar de color. Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. G de S, que sea 200 veces S más 2, entre pues, S cuadrada más 2S más 3 por S más 100. Ahí tenemos una función de transferencia, ¿sí? De tercer orden. Entonces vamos a tratar de pues, minimizarla, a ver hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, se aceptan propuestas. ¿Qué hacemos para disminuir la función? A ver, eh, se aceptan opiniones. A ver, ¿qué hacemos para tratar de disminuir eso? A ver, ¿qué se les ocurre? Necesitamos acercar uno de los polos. No sé cuál, todavía no sé cuál. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a ver. Ambris Trejo, Ángel Yair. ¿Dónde estás? Estoy, profe. A ver, Ángel Ambris, ¿cómo empezamos? Bueno, yo empezaría graficando los polos y el cero. Ok, grafiquemos los polos. Vamos al principio. Grafiquemos polos. Qué horrible se ve eso. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a usar esto. ¿Mm? Esto está muy grueso. Pero bueno. Ok. Entonces, a ver, vamos a poner el primer polo. El primer polo debe estar por acá, está por acá. Vamos a suponer que esto es menos 100, ¿no? ¿Y cómo encuentro los otros?
¿Cómo encuentro la otra parte de los polos? ¿Cómo factorizo? Pues con la ecuación de segundo grado. Con la ecuación de segundo grado, ahí voy a tener los polos conjugados complejos, ¿no? ¿Cuáles serían? A ver, Brenda Carriola, que te estoy viendo aquí en tu icono. ¿Cuáles serían? Brenda. ¿Estás por ahí, Brenda? Sí. ¿Cuáles serían? ¿Puedo preguntar? A ver, Ángel Ambriz dijo que había que graficar primero los polos y los ceros, obvio. Primera pregunta. Ya tengo graficado el primer polo, que es menos 100. Los otros polos conjugados complejos, es decir, estos que estoy aquí señalando en este momento, ¿sí? ¿Cuáles son esos polos conjugados complejos? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los encuentro, chicos? Pues despejando ese. A ver, ¿cómo? Por una forma es con la fórmula general. ¿Me los puedes dar, por favor? Sale, Ajá, sale -1 menos 1 más menos menos, raíz de 2. sí, eso. ¿Segura? Sí. Bueno, voy a confiar en ti, ¿eh? Entonces, dices que una de las raíces es menos 1. Más la raíz de 2. Más la raíz de 2. ¿Positiva o Es más negativa? menos, son 2. Por eso, pero más menos ¿qué? ¿Raíz de 2? Es raíz de 2 por i, Por ahí. por el i. Ah, caray. ¿Raíz de 2 por i? ¿Así? ¿Sí? Sí. Raíz de 2 por i. A ver, alguien comparta su pantalla y dígame cómo obtuvo esto. Me voy a salir. A ver, alguien comparta su pantalla. Alguien comparta su pantalla. Alguien comparta su pantalla. A ver, por ejemplo, Palacios Valencia, Ángel Iván. ¿Dónde estás? Aquí estoy, profe, pero es que estoy en mi teléfono, no sé cómo. Oigan, ¿cuánto quedamos de hacer el examen? ¿Cuánto quedamos de hacer el examen, chicos? Chicos, ¿cuándo quedamos de hacer el examen? ¿Perdón? No tengo aquí la fecha. ¿Cuándo quedamos de hacer el examen? Chicos, creo que era hoy, profesor. Sí, profe. ¿era hoy? Sí, era hoy. Ay, qué interesante si era hoy. A ver, lo vamos a mover para la próxima semana. Nada más que sí les voy a pedir un favor para que no los agarre desaprevenidos. En el momento en que estemos haciendo, tengo dos opciones de hacer el examen. De forma oral, ¿sí? O hacer el examen escrito. Váyanse consiguiendo los que no tienen computadora con cámara. Váyanse consiguiendo una computadora que se las preste a alguno de sus conocidos o algo por el estilo. Si hacemos el examen de forma escrita, voy a querer que
todos los que van a presentar, todos estén enfocándose con sus cámaras. Entonces, no voy a permitir que me digan, no tengo cámara, no tengo forma de, o sea, por eso los estoy avisando con tiempo, ¿ok? Vayan consiguiendo entonces una computadora, una camarita, yo qué sé, pero los quiero ver a todos que están trabajando en su examen, ¿de acuerdo? O sea, les estoy anticipando con bastante amplitud de tiempo para que tomen sus precauciones. El examen seguramente lo vamos a hacer el martes. Sí, el martes vamos a hacer el examen, que es mucho más tiempo. Ujú. Entonces, bueno, ok, a ver. Recendis, Nayeli, ¿estás por ahí? Recendis, Sí, Nayeli. aquí estoy. Nayeli, compárteme por favor tu pantalla y y dime cómo sacaron esas raíces. Me llama la atención que haya una raíz de 2 por i. Ah, es que lo metí directamente a la calculadora los valores y obtuve eso. Ahorita lo estoy volviendo a hacer ya a mano, pero no lo he terminado. Ujú. Gladys, ¿estás por ahí? Sí, yo pues siempre te veo por ahí. Gladys. Sí, aquí estoy, pero tengo el mismo problema que mi compañero Ángel. Es que sale menos raíz de 2 y por eso lo ponen como raíz de 2 4. O sea, entonces es válido poner menos raíz de 2 por i. No, o sea, sale menos raíz de 2, nada más que pues ya lo ponemos así como raíz de 2j. Menos 1. Wow. Ok. Profe, ¿quiere que le comparta? Bueno, es que yo también la metí a una calculadora. A ver, pero es que, bueno, a ver. Aquí me da las raíces, que son estas. Estas dos. Ajá. Y pues estos son los pasos. Ok. Ah, Entonces, a ver, vamos por partes. Entonces, la raíz es menos 1 menos 2 raíz de 2i y menos 1 más 2 raíz. Entonces, ajá, están muy cercanos del origen, ¿no? De esos polos conjugados complejos, son conjugados complejos, están muy cerca del origen, ¿no? Porque raíz de 2 es 1.4142, pero compleja, pues. Entonces, ya gracias. Entonces vamos a graficarlos. Vamos a graficarlos, pues. Vamos a ver. Los polos complejos estarán por acá. Es menos 1. Bueno, lo voy a poner así. Por acá va a estar el menos 1. A ver, este sería más o menos por aquí. Menos 1. Y pues voy a pensar que por acá está el raíz de 2i, que es el plano complejo. Entonces vamos a poner por acá este polo. ¿Sí? Y por acá pues vamos a poner el otro polo conjugado. Ahí están los dos polos. Y por acá vamos a tener el 0.
Vamos a poner que aquí está el 0. ¿No? Entonces, fíjense, si yo sigo esa norma, la distancia de este es -1. Si yo me lo multiplico por 5 o por 10, estoy en -10. Entonces, se ve claramente que este polo no entra, queda fuera, ¿sí? El que sí queda dentro, pues es el 0. Entonces, ese lo puedo despreciar, ya, de entrada, ¿sí? De hecho, se veía que de entrada se podía despreciar, pero bueno. Ok. Entonces, la función la podemos expresar, ya la nueva función, ¿sí? De la siguiente forma. Profesor, Dime. bueno, aquí, ¿cómo influiría el 200? Bueno, pues el 200 es una ganancia, ¿no? Este 200 es una ganancia, a final de cuentas. Pero espérame, ahorita lo vamos a utilizar. Espérame tantito, no te me vayas. Lo vamos a utilizar, ¿sí? O sea, de hecho, a ver, lo primero que tenemos que ver, ok, es la técnica del polo dominante, pero lo que estamos viendo es, pues no hay ningún 0 por ahí y ningún polo que coincida, entonces, pues no puedo cancelar ningún polo con ningún 0. O sea, número 1. Número 2, lo que tenemos que buscar es, en un momento dado, también lo que hay que hacer es encontrar lo que se llama la ganancia estática. O sea, cuando nosotros ponemos esta función y la estamos reduciendo, ¿sí? Tenemos que tener que también lo que le llaman la ganancia estática es la misma, porque si no, pues de nada valdría. O sea, de por sí, fíjense bien, este polo, los de S cuadrada S más 3, esos polos conjugados son los que están dentro del círculo que acabo de marcar, incluido el 0, ¿sí? Entonces, de antemano veo que ese polo está muy lejos, ese polo de 100 está extremadamente lejos. Entonces, pues no realmente no me va a afectar en gran medida no considerarlo, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar. Entonces veamos. Vamos a evaluar lo que se llama la ganancia estática. Sí. Ok. Entonces fíjense, la ganancia estática la voy a poner, es que si no, bueno, ahorita ya me la aprendí de memoria la formulita. Ok, entonces la ganancia estática consiste en evaluar precisamente, sin ningún tipo de frecuencia, a la función original. Entonces, esto me quedaría, esta es la función original, 200, lo voy a poner todo para que quede ahí, 0 más 2. Y ahora voy a poner, esta es la función original, es 0 al cuadrado. Lo voy a poner así, ya sé que no se debería. O bueno, mejor lo quito, si no después van a decir que uno anda haciendo. Luego sería 0, luego tenemos que es 2 por S, que es 2 por 0, otro 0, ¿sí? Más 3. Y luego, como es la función original todavía, esto es 0 más 100. Aquí lo que estoy evaluando es la ganancia estática, ¿ok? Entonces, fíjense que esto sería 400 entre 300, que es igual a 4 tercios.
O sea, la ganancia estática, la ganancia cuando no hay frecuencia es 4/3. Entonces, la función reducida tiene que tener la misma ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por partes. En la función reducida, voy a poner G'. Esta es la reducida. Va a quedar debe quedar esos 200. El S más 2. O sea, el 0. Y pues los polos conjugados complejos. Esta sería la función reducida. ¿Sí? Fíjense, estamos quitando una de tercer orden y la estamos dejando en segundo orden o segundo grado. Pero tengo que buscar también que la ganancia estática, parece 6, es G. La ganancia estática, vamos a ver, esto sería 200 por 0 más 2 entre 0 más 0 más 3. Entonces esto sería 400 entre 3. Pues, fíjense bien, nada que ver. Nada que ver, aquí tengo lo que es la ganancia estática para la función original y aquí tengo lo que es la ganancia estática para la función reducida. Entonces, pues las ganancias, ya tenemos un pequeño problema. No checan las ganancias, ¿sí? No checan para nada las ganancias. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues yo debo de buscar una nueva ganancia, ¿sí? De tal forma que la nueva ganancia sea igual a 4/3. Esta de 400 sobre 3 es una ganancia distinta, entonces yo debo de buscar forzosamente esta de 4/3, a fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primero, antes que nada, pues normalicemos la nueva función. ¿Sí? Entonces voy a normalizar la nueva función y esto me quedaría G' de S igual a ver, esto quedaría 200 por 2 es sobre 2 más 1 entre, esto quedaría S cuadrado sobre 3 más 2/3 de S más 1. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, como estamos normalizando, pues todo esto queda multiplicado por 3. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Nunca, o sea, a ver, ¿nunca vieron esto? Chicos. Normalizar, sí, para los diagramas de Bode. Ajá. Ok. Entonces, fíjense, aquí, lo que hace rato me preguntó uno de sus compañeros, 200 es una ganancia. Esta ganancia, yo ya no la necesito, o sea, ya no la voy a tener, porque yo debo de buscar una nueva ganancia. Entonces, esta ganancia no entra aquí, ¿de acuerdo? Ya no. Necesito buscar una nueva ganancia, 2
y 3 sí, porque estoy normalizando la función. Entonces, la puse nada más para poderla tachar. Entonces, aquí lo que voy a buscar es una nueva ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ya no entra aquí estos 200, porque es una ganancia nueva la que yo debo de buscar. Por lo tanto, no. Por lo tanto, entonces, esta ganancia ya no entra aquí, ¿de acuerdo? O sea, esta ganancia no entra aquí ya. Se va. Debo buscar una nueva ganancia que sea ok, ahí tengo normalizado. Entonces lo que voy a buscar es una nueva ganancia. Le voy a poner K asterisco. Esa es la nueva ganancia que yo debo encontrar. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien. ¿Cómo le hago? Pues ahora vuelvo a evaluar. Esto, K asterisco, ¿sí? Voy a sacar los 2/3, 2/3 de K de la ganancia. S2 sobre 1 entre S cuadrado sobre 3 más 2S más 1. Al evaluar en 0, pues esto me va a dar dos tercios de K asterisco. Y esta ganancia debe ser igual a la primera encontrada para que entonces la función quede ya como debe ser. Entonces, lo que hacemos es que 2/3 de K ganancia nueva tiene que ser igual a lo que encontramos en la función original, que son 4/3, lo cual implica que la nueva ganancia va a ser, bueno, aquí si la hacemos un poquito cardíaca, van a ser 3 sobre 2 y esto es 2. La nueva ganancia va a ser 2 y vamos a ver si obtenemos lo mismo. Entonces, vamos otra vez. La ganancia ya reducida, como debe ser con su ganancia, sería 2, S más 2, entre S cuadrada más 2S más 3. Teóricamente, esta sería ya la función reducida. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, ya vimos, se podría fácilmente checar que ese polo de menos 100 pues no entra para mandar a la función. ¿Ok? Entonces lo que hacemos para corroborar que efectivamente tenemos lo original, pues la nueva función la volvemos a buscar su ganancia estática y esto sería 2, 0 más 2 entre 0 más 3 y esto es 4/3 otra vez. Entonces, ahora sí ya, esta ganancia es la correcta. Digo, esa función reducida es la correcta. ¿De acuerdo? Esto en teoría lo deberían de haber visto en otra parte, pero bueno. Ok, entonces ya redujimos una función de tercer grado o de tercer orden a segundo orden. ¿Cómo la ven? Y esta es la función reducida. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bueno, ahí está un ejemplo claro.
haciendo un poquito de fíjense, ya para pasar a los ceros. Uy. ¿Se acuerdan de la función de transferencia a lazo abierto? ¿Se acuerdan de la función de transferencia a lazo abierto? ¿O no? ¿No se acuerdan de la función de transferencia a lazo abierto de los amplificadores operacionales? Chicos. La verdad no, profe. Ok. Vamos por partes. O sea, esto nada más es como breviario cultural. Ojo, lo voy a poner de otro color, porque es un breviario cultural. Fíjense. La ganancia a lazo abierto de un amplificador operacional es dada por el fabricante. Sí. O sea, pues ahora sí que es toda la ganancia que es capaz de dar el amigo. Entonces, supongamos, fíjense bien, supongamos que la función de transferencia tiene 3 polos, o sea, tercer orden. Espérenme, porque me está fallando esto. Ahí está, una función de transferencia de orden 3. Aquí está un primer polo. Aquí está un segundo polo. Y por acá, híjole, es que me quedó muy feo esta, pero bueno. No, esperen, está muy feo esto. Vamos a ver. Esto sería, ahora sí. No, esperen, no me está saliendo esto. Así. Sí, más o menos. Aquí tengo el polo 1, el polo 2 y el polo 3. ¿Sí? Esto es la magnitud de la ganancia a lazo abierto. ¿Sí? La ganancia a lazo abierto de un amplificador operacional, les digo, está dada por el fabricante. Dependiendo del tipo de tecnología interna que tenga, puede ser 10 a la 5, 10 a la 6 la ganancia. O sea, fíjense, 1,000,000 o 100,000 veces la ganancia, ¿no? Eso significa que si ustedes tienen 1 milivolt, o sea, 1 por 10 a la menos 3, y tienen una ganancia de lazo abierto de 1 por 10 a la 5, pues lo que va a amplificar, pues es el producto de 1 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la 5, que me da 1 por 10 a la 2, o sea, 100 veces va a amplificar esa cosa. Pero bueno. Y, por otra parte, tenemos lo que es la famosa ganancia a lazo cerrado, 1 sobre beta, que es la ganancia a lazo cerrado. Esto se utiliza mucho en la cuestión de estabilidad. Esta tiene una pendiente de menos 20 decibeles por década. Esta tiene una pendiente de menos 40 decibeles por década. Y esta tiene una pendiente de menos 60 decibeles
por década. Entonces, fíjense, por eso me acordé ahorita de esto. Si yo meto un polo dominante, ¿sí? El polo dominante precisamente consiste en meter el polo a una frecuencia menor, fíjense bien, a una frecuencia menor para que tenga estabilidad el circuito. Entonces, yo puedo meter aquí un polo a una frecuencia menor del primer polo de la función, y ese es el polo dominante, ¿sí? Y con ese polo dominante, entonces, fíjense, la estabilidad de un circuito, para que un circuito sea estable y no oscile, debe de caer en menos 20 decibeles por década. Entonces, aquí tendría menos 20 decibeles por década. Y esta sería menos 40 decibeles por década. Entonces, fíjense cómo la función de transferencia, ¿sí? Esta es la nueva función de transferencia. ¿Sí? Esta es la nueva función de transferencia y le voy a poner A0L'. Esa es la nueva función de transferencia. Eso es lo que hace un polo dominante. Me cambia la función, ¿sí? Pero la amplitud debe ser la misma. ¿De acuerdo? O sea, nada más es como un breviario cultural eso. O sea, ¿cómo hago eso? ¿Cómo introduzco el polo dominante? Bueno, el polo dominante lo puedo meter, si estoy hablando del circuito de amplificadores operacionales, lo puedo meter con un circuito RC, ¿sí? Entonces, donde la nueva función de transferencia va a ser la función de transferencia vieja por un polo. ¿Sí? Este nuevo polo lo puedo hacer por un circuito RC. Pero nada más, o sea, nada más como breviario cultural. No tiene, o sea, nada más te presta porque ahorita hablábamos del polo dominante. Ok. Bueno. Esto no. Ok. Seguimos pues. Entonces, ya vimos cómo redujimos la función. Ya tenemos una nueva función. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a los ceros. El ajuste de ceros. Bueno, vamos a suponer que tenemos la siguiente función de tercer orden, ¿sí? Entonces, al ser una función de tercer orden, la voy a poner de otra forma, pues obviamente va a tener un polo real. Tenemos su ganancia, este es un 0. Aquí tenemos la función. ¿Ok? Y bueno, si nosotros factorizamos estos polos, pues estos los podemos expresar de la siguiente forma. Ya. Vamos a suponer
que este polo es el polo real y los otros pues, son los complejos. El polo real, ¿no? Y entonces hacemos que si este 0 está muy próximo al polo 3, entonces el 0 que está cercano al polo tiene que ser 1. Si esto se cumple, entonces la nueva función de transferencia tendrá que ser una nueva ganancia como la que encontramos hace rato y los nuevos polos. ¿De acuerdo? Entonces, nótese que ahí pues se eliminó un polo con un 0, ¿no? Entonces, la técnica del polo 0 pues consiste precisamente en eso, que tú metes un 0 a la frecuencia del polo y pues lo anulas. ¿Van conmigo? Sí, ¿Van profe. conmigo? Ok, Sí. entonces vamos a poner como ejemplo lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función. Perdón que utilice G o H, es lo mismo. 2 S más 6 y S más 2. Fíjense bien. S más 6.5 por S más 1. Ahí está esa función. Y pues vamos a ver, ahora es con la técnica de ajuste de ceros, vamos a ver qué pasa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es graficar. Entonces, vamos por partes. Vamos a suponer que aquí está el primer polo. Acá está el segundo polo. Voy a, voy a magnificar el asunto, ¿ok? Entonces, lo voy a poner para acá para que se vea. Acá voy a tener el siguiente polo, que es menos 6.5. Y lo voy a agrandar. Aquí voy a tener el 0, que es 6. Como podemos ver, el polo y el 0 están muy próximos. Entonces, tal vez pueda eliminar el polo y el 0. ¿Cómo le hacemos? Bueno, fíjense. La distancia que hay entre los dos es 0.5. La distancia que hay del origen a la mitad de los dos es 6.25.
¿De acuerdo? Si yo a esta le llamo A, la distancia A, y a esta la distancia B, siguiendo esa norma, fíjense bien. Entonces, vean. Les dije que la distancia es de 5 a 10 veces. Ok, voy a poner 6. Si 6 veces la distancia A es menor que la distancia B, si eso se cumple, entonces puedo anular el 0 y el polo. Vamos a ver. Entonces, esto sería 6 por 0.5 menor que B. La distancia B es 6.25. ¿Se cumple? Se cumple porque 6 por 0.5 es 3. Entonces, sí, 3 es menor a 6.25. Por lo tanto, efectivamente, el polo y el 0, bye bye. El polo y el 0 se anulan. ¿De acuerdo? Entonces, como se anulan el polo y el 0, la nueva función GDS quedaría como 2 entre S más 2 por S más 1. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Para que esta función sea cierta y sea adecuada, necesito buscar la que se llama la ganancia estática. Entonces, lo que voy a hacer, nuevamente, evaluar primero en la función original, ¿sí? Vamos a poner la función original. Esto sería G de 0, la función original. ¿Cómo estaba dada? A ver, ¿cómo estaba dada? Ah. Ok, entonces sería 2, 0 más 6, entre 0 más 2 por 0 más 6.5 por 0 más 1. Esto en teoría me da algo así como 12 treceavos, que es igual que 0.9230. Entonces, obviamente, si yo evalúo la ganancia estática aquí, pues no me va a dar ese 0.9230, ¿sí? Eso fíjense, la ganancia de evaluando la ganancia estática, sería 2 entre 2, 1, pues nada que ver, ¿no? O sea, esta sería la ganancia estática, 1 contra 9230, entonces, pues no me funciona. Entonces, tengo que buscar nuevamente una nueva ganancia. Entonces, aquí voy a poner G' de S, que es la ganancia estática. Esto sería, pues ese 2 ya no me funciona, el 0 ya no existe, entonces esto sería la nueva ganancia, que sería K entre S más 2, S más 1. Si yo evalúo en términos de la ganancia estática, eso sería A
K sobre 2. Pero eso tiene que ser igual a la ganancia original. Entonces ese K sobre 2 tiene que ser igual a 12 tercios, 12 treceavos, perdón, a 12 treceavos, ¿sí? Que esto es igual a la nueva ganancia sería 24 treceavos, que es lo mismo que 1.846. Por lo tanto, ya la nueva ganancia, perdón, la nueva función de transferencia con su nueva ganancia es 1.86 entre S más 2 por S más 1, que es lo mismo que 24 treceavos, 1, S más 2, S más 1. Entonces, esta es la nueva función reducida con ceros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Dudas, preguntas? Entonces, ahí está la técnica del polo dominante y la técnica de del ajuste de ceros. Lo mismo podría ser si yo me voy a los amplificadores operacionales, incluyo un cero que elimine a un polo y entonces vuelvo a bajar una ganancia a lazo abierto de tercer orden a una de orden 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que aquí le vamos a parar. Aquí concluiríamos ya con el tema 2, que es ya concluiríamos con esto. ¿De acuerdo? Ya concluiríamos con la parte de las características dinámicas, tenemos las características estáticas, por lo tanto tenemos buen material para poder hacer el examen. Entonces, lo hacemos a ver, ¿cómo lo quieren? Les voy a dar la decisión a ustedes. ¿Lo quieren escrito o lo quieren oral? Escrito. Escrito. Ok, Escrito. entonces, muy bien. Entonces, ya quedamos que para Profe, presentar el examen escrito, sí, ¿y dime. de qué dependería cada uno de los dos? Si fuera escrito bueno, escrito ya, más o menos, pero oral, ¿cómo sería? Mira, te voy a ser muy franco, o sea, cuando, pues habría que hacer preguntas, a mí, cuando yo doy instrumentación de uso quirúrgico y terapéutico, yo sí hago examen oral, ¿no? Porque es más fácil que hacer un examen escrito, puesto que muchas veces es difícil expresarse en papel las cosas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado mucho en lo personal que, sobre todo cuando hago los exámenes escritos en la de instrumentación de uso quirúrgico y terapéutico, tú preguntas una cosa y te están contestando otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor sí saben de lo que están hablando, pero se van por otro lado y te escriben verdaderas tesis completas, a veces de las preguntas, ¿no? Entonces, lo que yo hago es hacer cada uno de los alumnos, le hago su examen de forma personal y yo ahí me doy cuenta definitivamente si saben de lo que me están hablando o no tienen idea de lo que me están hablando. Vuelvo a insistir, esta es la primera ocasión que doy un curso de licenciatura de esta forma, ¿no? Entonces, así como que
pues es medio raro, la verdad. Hacer un examen así de forma virtual es raro. De hecho, los exámenes que yo hago para esta instrumentación en particular son de confusión múltiple. O sea, hagan de cuenta, son 20 preguntas o 30 preguntas, claro, más unos problemillas de confusión múltiple, y pues, pues es más fácil porque tanto para calificar como para ustedes, o sea, simplemente tachan la respuesta y ya va uno sobre la calificación de eso. Pero pues si lo quieren escrito, pues escrito será, ¿sí? Pero sí les comento, por favor, consíganse una compu al menos ese día con cámara. Los voy a estar afocando, ¿sí? Quiero estarlos afocando. Por ejemplo, ahorita el grupo es de 24 y estoy viendo que solamente hay 21 participantes. O sea, hay 23, pero son 2 mías. Entonces hay 21 participantes. Sí, me comentó otra persona que no podía venir, son 22, pero 2 personas no sé dónde están, ¿sí? Entonces, bueno, entonces quedamos para el martes, el próximo examen. Otra pregunta. ¿Perdón? Va a venir primero y segundo tema, o sea, estáticas y dinámicas. Sí, pero opción múltiple. O sea, va a ser preguntas así de... No, van a ser abiertas. Van a ser abiertas. Van a ser abiertas. A ver, Profesor, dime. bueno, ya que el examen va a ser el martes, ¿cuándo se entregaría la práctica 2? Pues en teoría el martes. En teoría también el martes. Dijimos que 8 días después, ¿no? Y bueno, pues sirve ahora sí que te sirve de repaso. Ok. Ok. A ver, algo antes de que se me olvide, que creo que no se los mencionaron o no sé si lo sepan. Jamás se puede cancelar el polo y el cero cuando están en la parte derecha. ¿Eso ya lo sabían o no lo sabían? Yo no. Ok, entonces, jamás se puede cancelar, ojo, jamás se puede cancelar un polo y un cero cuando están en la parte derecha del plano complejo. O sea, todo lo que quieran en la parte izquierda, sí. ¿Por qué no se puede en el lado derecho? Esto es muy sencillo. A final de cuentas, el polo y el cero que se van a cancelar, pues no son exactamente uno encima del otro. O sea, con tantito que se me mueva el polo del cero, con tantito que se mueva el polo, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en el lado izquierdo, a ver, ahí les van estas grafiquitas ya para irnos. Espérenme tantito. Vamos de nuevo. Entonces, a ver, cuando estamos del lado derecho, en el semiplano complejo, o sea, todo lo que es del lado izquierdo, la exponencial, cuando ustedes convierten de Laplace a tiempo, todo es menos algo por t. Y cuando ustedes convierten del lado derecho, la exponencial es alfa por t. No hay un signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí esto crece exponencialmente. Mientras de este lado decrece, de este lado crece. Entonces, si ustedes cancelan esto, o sea, les digo, con tantito que se me mueva el polo del cero que estoy metiendo, con tantito que se mueva, entonces caigo en este proceso
y entonces el circuito se hace inestable, o sea, el sistema se hace inestable. Entonces, por esa razón, nunca cancelar del lado derecho. Sí. De hecho, cuando tenemos nosotros del lado izquierdo, aquí de este lado izquierdo, dependiendo de cómo están los polos, ¿sí? Fíjense bien, si estamos en la parte, la parte crítica tiene polos conjugados complejos, ¿sí o no? Aló. Sí. Entonces, dependiendo de dónde están los polos, nosotros podemos tener aquí un sistema subcríticamente o sobre, ¿sí? Y de este lado, del lado derecho, vamos a tener lo contrario. Inestabilidad. ¿Sí? Entonces, ojo, jamás se cancela de este lado. Nunca. Todo lo que quieran del lado izquierdo, menos del lado derecho. ¿Sí? Insisto, esto se ve muy simple cuando uno saca en función del tiempo. ¿Vale? Nada más como breviario y cultural también. Ok, pues entonces aquí le paramos. Y nos vemos el día lunes. Ah, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. El día lunes también es concedido por la universidad. Sí, también es concedido por la universidad. No me acordaba. Pues entonces nos vemos el martes. ¿De acuerdo? Nos vemos el martes, chicos. Profesor, Dime. ¿no podríamos mover la fecha de entrega de la práctica? Sí, Está profe, para no complejo sentirnos tan presionados para hacer las dos cosas de estudiar y la práctica. O sea, ya la empezamos, pero para no sentirnos tan presionados. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren de tiempo, chicos? Pues eso sí, ya usted, con que no sea para el día martes, creo que, bueno, al menos a mí me parecería un poco más conveniente. A ver, ¿qué opinan los demás? Bueno, me la mandan el día jueves para que no haya pretextos, chicos, ¿vale? Entonces me la mandan el día jueves la práctica, pero sin falta el día jueves. Y el Muchas martes gracias, profe. hacemos, el martes hacemos el primer examen, ¿de acuerdo? Gracias. De acuerdo, Bueno, gracias. buen fin de semana. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Hasta luego.